Continuamos, segundo bloque aquí en Panorama U, edición central. Cuando lo anunció el Gobierno Nacional, la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, lo estuvimos tratando mucho aquí en el programa, fue tema del día cuando se anunció dicha medida por Mauricio Macri a nivel nacional. Ya era un pedido de varios años por parte de trabajadores y de sindicalistas, también una promesa de campaña por parte del PRO y del radicalismo. Finalmente se anunció y seguimos hablando hoy de este tema porque se ha conocido más datos sobre la cantidad de jubilados nuevos que van a empezar a tributar ganancias a partir de esta modificación que ha realizado el gobierno. Y estamos con Pablo Salvador, quien es economista jefe de Fundación Ideal, para hablar sobre este tema y también sobre temas de coyuntura a nivel económico. Pablo, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Bueno, cada vez más personas tributan ganancias por esta modificación del mínimo no imponible, ¿no? ¿Tenemos algunos datos para compartir? Sí, hay algunos números no muy precisos, pero hay algunos números que andan circulando por ahí. Con esta nueva medida hay 180.000 personas en todo el país que dejarían de tributar impuesto a las ganancias, pero a su vez se suman otras 220.000, claro, entre los cuales se encuentran jubilados. Claro. Te pregunto, ¿la medida del gobierno debe ser acompañada también con una modificación de escalas y también, me imagino, con una actualización por la inflación, ¿no? Teniendo en cuenta la proyección que hay, ¿no? Exacto, es así. Lo que pasa es que una reforma más integral lleva tiempo y ya lo anunció el gobierno que ha postergado el tema del movimiento, el cambio de las escalas para el próximo año. Este año solamente se han limitado a modificar el mínimo no imponible, ¿no? A elevarlo. ¿Y cómo crees que debería ser esa modificación, según tu opinión? Este impuesto es básicamente progresivo. ¿Qué quiere decir? Que los que más ganan deben pagar más. Lo que pasa es que el problema actual es que hoy, con los sueldos mínimos que pasan esa barrera para pasar a tributar, ya están tributando con la máxima escala. Claro. Entonces eso habría que tratar de modificarlo, es decir, para que paguen los que más tienen y no que empiecen pagando las escalas mayores sueldos de 30.000 o 40.000 pesos. Ha sido un reclamo muy grande de los gremios durante todo el año pasado, de hace bastante tiempo, la modificación del mínimo no imponible. ¿Cuál es el procedimiento exacto por el cual, al haber aumentado el mínimo no imponible, muchas más personas empiezan a pagar ganancias? Bien, todo esto, digamos, lo ha salido a anunciar el gobierno ahora y justo antes de las paritarias, digamos, con esa intención, ¿no? No por casualidad. Claro. Básicamente lo que ha buscado el gobierno es cumplir una promesa de campaña, porque como le dije anteriormente, hacer una reforma más integral lleva tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de aumentar la base no imponible, ¿qué implica? Que gente que antes no tributaba pase a tributar y gente que estaba tributando tribute menos. ¿Por qué? Porque con un decreto del gobierno anterior, a mediados del 2013, puso la línea divisoria entre quienes pagaban y quienes no impuestos a las ganancias. Es decir, durante el primer semestre del 2013, aquellos que ganaban menos de 15.000 pesos netos mensuales, no tributaban. Mientras que aquellos que superaban los 15.000 pesos sí pagaban impuestos a las ganancias. Y esa brecha siguió, es decir, estas dos personas hoy, si ganan 30.000, el que pagaba sigue pagando y el que no pagaba sigue sin pagar. Entonces todo esto hoy cambia. Por eso, al subir la línea del mínimo no imponible, el beneficio es para todos aquellos que actualmente están pagando. ¿Por qué? Porque todos van a recibir más sueldo de bolsillo. Todos los que hoy pagan van a pagar menos, pero a su vez se suman a la pileta un montón que antes no tributaban y ahora sí. Claro. Decías recién del momento en el cual el gobierno realiza este anuncio, teniendo en cuenta las paritarias, porque si se dan los porcentajes que se están dialogando, muchos van a empezar a tributar, depende de la nueva modificación, ¿no? Exacto, todo hay que evaluar luego entonces en una reforma. Algo que queda pendiente no solamente es el movimiento al tema de las escalas, sino el tema de la actualización. Claro. ¿Cómo se va a actualizar este impuesto? ¿Por salarios, por precios, por algún tipo de indicador? Totalmente. Desde Ideal, ¿qué proyección de inflación ustedes más o menos manejan, datos, y también cómo evalúan en este sentido la paritaria que se está llevando a cabo y las distintas discusiones que van a venir? Nosotros no llevamos índices de inflación, nos guiamos básicamente por el índice de Cava y el de San Luis, y el que llevaba hasta el mes pasado el Congreso que lo acaba de retomar. Totalmente. La reforma del impuesto a las ganancias, ¿debería estar inserta en una reforma más grande del sistema impositivo? Sí, debería ser una reforma más integral, más holística, ¿no? Pero eso se necesitan expertos que tratan el tema y lleva mucho tiempo de estudio. Claro, ¿es posible aplicarlo ahora en el transcurso de un año o algo así? ¿O se necesitan los 4 años de un gobierno para aplicarlo? No sé si los 4, pero se necesita tiempo para estudiar el proyecto, para ver a quién se perjudica, a quién se beneficia y para que la sociedad en su conjunto termine ganando. Uno de los proyectos o de las fichas que apuesta el gobierno es que la sociedad en su conjunto con esta modificación va a ganar. Si bien hay gente que va a empezar a tributar que antes no lo hacía, en promedio la gente va a tributar menos. Claro, absolutamente. Los sindicalistas defienden mucho
un punto que tiene que ver con que el salario no es ganancia nunca. ¿Qué opinión le merece esto? Y también saber si en este sentido no debería estar exento del pago de ganancias todo trabajador asalariado, pero también principalmente los jubilados, ¿no? Quienes con más razón tienen quizás más gastos y otros motivos para no tener que pagar ganancias. Exacto, para ahí un poco la confusión es con el nombre, no impuesto a las ganancias, porque la remuneración hasta qué punto es ganancia. Quizás el nombre es confuso, pero en la mayor parte de países los trabajadores tributan. Lo que pasa es que el nombre es diferente. Por ejemplo, en España es IRPF, es el ingreso a la renta de las personas físicas. Y en esa renta que entra el salario, la parte de capital, si uno tiene inversiones, intereses, alquileres, que es algo más global. Aquí está mal llamado impuesto a las ganancias, el impuesto a la remuneración. ¿Cómo estás viendo las nuevas medidas o las medidas que ha tomado Prat Gai y el Gobierno Nacional en materia económica? Se habla mucho de la inflación en torno a dejarla en un dígito en 4 años. ¿Crees que es posible? ¿Crees que las medidas que se han ido tomando son las ideales? Generalmente, bajar la inflación de niveles tan altos como hemos venido teniendo en los últimos años a un dígito puede llevarte entre 3 y 4 años. Es complicado la forma o el método para bajarla. ¿Por qué? Porque si uno aplica medidas muy de shock en lugar de graduales, puede generar una recesión aún peor y generar un estancamiento más grande. Entonces, la idea del gobierno es ir gradualmente trabajando las variables durante este primer semestre, donde lamentablemente no vamos a ver muy buenos resultados en esta primera mitad, pero si las cosas se hacen bien, sí veremos los resultados a partir del segundo semestre. Respecto a la inflación, se dicen o se habla de muchos motivos por los cuales hay una inflación bastante grande en la Argentina. Se habla de la gran base monetaria, se habla de las especulaciones, se habla también de la salida del cepo como un motivo que ha hecho crecer la inflación. Sumo también por ahí la cuestión monopólica en la cadena de producción y en la cadena de comercialización. Lo hemos venido discutiendo mucho, que también genera de que los empresarios tienen que dar un gesto al gobierno en materia de inflación, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuál de estos entendés vos que es el verdadero motivo de la inflación argentina? ¿Son todos? ¿Es alguno de estos en particular? Exacto, en realidad todos influyen. En general yo diría que el motor más fuerte es el excesivo gasto público que hay. ¿Y cómo financiamos ese? Si le damos a la maquinita, y bueno, eso vamos a terminar con inflación, ¿no? Pero a la vez está la especulación, como bien vos mencionás todos esos temas, el tema de la especulación, por ejemplo, un producto que sale del productor termina siendo 7 veces más caro en la góndola, ¿no? Entonces, ¿dónde se queda esa diferencia? Pablo, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor, hacemos pausa, ya venimos.